Bueno, voy a arrancar a leer. El otro día habíamos finalizado el primero de los textos, que era los primeros párrafos de esta parte final del Zohar, de los mandamientos, que hablaba del primer mandamiento, y ahora vamos a pasar a estos párrafos que van entre el 198 y el 203, que es el segundo mandamiento. Dice: el miedo que se mantiene o se mantiene en el siempre, el miedo como mantenido siempre, esto es amor completo. De eso trata este mandamiento. 198, segundo mandamiento. Segundo mandamiento es el mandamiento. El mandamiento del miedo se mantiene en él. Y no en consecuencia de los mundos. No en consecuencia en los mundos. Nunca se sale de él. Y esto es amor al Creador, a su merced. El ser humano para servirlo. Amor perfecto. ¿Y qué es el amor perfecto, completo? Esto es un gran amor, porque está escrito: ve, camina delante de mí, entero, tamim. Sé entero, completo, perfecto en la misericordia, amor. ¿Y qué es lo que está escrito? Y él dijo: Elohim, el Creador, será luz. Esto es amor completo, que es nombrado gran amor. Y aquí él es el mandamiento en su merced, el ser humano para servirlo y como uno, en unidad. Comentarios. El amor al Creador no depende de cosas materiales, no es amarlo cuando las cosas van bien y quejarse cuando van mal. El amor verdadero se manifiesta en ambas situaciones de igual manera, porque si existe amor verdadero por Él, se sabe que todo lo que Él nos envía es por nuestro bien, como consecuencia de nuestros actos, y cuando uno ve las cosas como buenas y malas, o lindas y feas, en realidad está como vinculado a esa visión que viene desde el ego y no desde la enseñanza misma o las misbot. A veces son cosas lindas para estimularnos en este camino porque vamos en la dirección correcta. A veces no es así, a veces es algo severo para que aprendamos de los errores y no volvemos a cometerlo. Este amor que se manifiesta por igual en ambas situaciones se denomina amor completo, ya que no depende de la circunstancia. Uno siempre está agradecido por lo que le toca y trabaja para acercarse a él con su ayuda como base. Y como habíamos comentado en el primer mandamiento, en ese temor al Creador de nunca estar desconectado de lo que sabemos, las prácticas que nos acercan hacia Él, uno siempre intentar acercarnos a Él en cualquier circunstancia para poder servirlo, porque sabemos que esa es la manera que las cosas van bien, y haciendo eso uno logra su objetivo de tener más vida en sí mismo y lograr el objetivo en esta existencia. Cuando eso se hace en forma permanente, cuando ese miedo o ese temor a perder su vínculo es algo que no va y viene, sino que está establecido en el tiempo en forma duradera, eso es lo que está acá definido como amor. Ese amor completo es un miedo constante, pero un miedo no en un mal sentido, sino un miedo a perder el vínculo con él. La definición de amor viene atada a la definición de unidad, de una unidad completa, una unidad en todo momento, estando en un trabajo de conexión con él. 199. Dice Rabí Elazar: Padre, amor en perfección. Voy a oírlo a él. Escuché su explicación.
le dijo a él, digo, mi hijo está antes que el Rab Pinchas, porque él está permaneciendo en ese escalón, etapa. Dijo el rabí, ese estudioso de la Torá, el Azar. Gran amor, es decir, amor integral, completo, perfecto, en dos aspectos, lados. Y si no fue incluido en dos aspectos, direcciones, no es amor en perfección y como uno, unidad. Comentarios. Esta forma de ver la geometría de los pesos de estas dos palabras la habíamos visto ya cuando estuvimos mirando las letras, pero la palabra amor, que es ahabá, o sea, una alef, una hei, una bet y una hei, tiene un valor numérico de 13, ya sabemos que lo que vale la suma de los valores de las letras de la palabra, o la geometría de la palabra directa, es una forma de medir la esencia de la palabra, de cuán cercana o lejana es respecto a la esencia del creador. Esta es una palabra que tiene un valor numérico muy bajo y eso hace que sea muy cercana a lo que podemos percibir de él, por decirlo así, es como muy pura la palabra esta. Esta palabra amor vale 13. Y cuando estuvimos estudiando las letras vimos que la palabra echad, que es Aleph, Het, Dalet, también suma 13. Entonces son equivalentes, son palabras que tienen la misma esencia, son palabras que tienen la misma cercanía al creador. Su concepto es el mismo. Esa unidad permanente con él es lo mismo que la definición de amor y tiene que ver siempre con esa conexión al creador, porque cuando uno está en esa conexión, en realidad va a estar amando a todo lo que existe, porque esa es el sentido que el creador tiene. Él siempre da, de forma severa o no, según corresponda, por decirlo de alguna manera, para que siempre exista posibilidad de corrección, a toda la creación por igual, pero siempre da lo mejor para cada uno en cada caso. El valor numérico de las palabras es la fuerza contenida, el potencial, es esa esencia, ese potencial en la palabra. El amor perfecto por él es ser uno con él. Es unidad en toda circunstancia. No depende de la misma. Es completo e incluye a ambos lados, a ambas etapas. Ya vimos lo bueno y lo malo, entre comillas, que nuestra mente nos dice que una cosa es buena y otra cosa es mala. Desde el punto de vista del trabajo en Kabbalah, ninguna de las dos situaciones son malas. Las dos situaciones están ahí por alguna causa, y es para aprovecharlas, para a partir de allí elevarnos hacia él. Este amor perfecto otorga paz y felicidad permanente, porque él está al lado nuestro siempre, independientemente de la circunstancia, y todo aquello que nos llega es usado para nuestro camino de corrección personal. La Kabbalah es una enseñanza individual, cada uno debe fijarse en sí mismo, nunca en los demás, solo en aquello que le ocurre para trabajar en este camino de corrección personal, para acercarnos a él y en ambas situaciones. Nunca es posible comprender con nuestra mente terrenal por qué las cosas ocurren, por qué las situaciones se dan. Uno lo único que puede hacer es usar esas situaciones, primero tener fe y tener certeza de que lo que ocurre es para aprovecharlo, para trabajar en nuestro objetivo de vida, que es acercarnos a él. Y aprovechar entonces esas situaciones. Estamos aquí en esta encarnación y vivos con ese objetivo, entonces todo lo que llegue, usarlo confiando en que eso es para nuestro bien, porque estamos en esa convicción que es él gobierna todas las situaciones y él lo único que desea es que la creación vuelva a unirse a él en ese retorno, y esa es la denominación de fe. Esta fe no es natural, no es algo que uno nazca con esa forma de ver las situaciones desde que uno tiene vida, o sea, cuando uno
es algo que es construido, es algo que uno nace dentro de un deseo de recibir, uno nace dentro de las percepciones de lo que es el cuerpo físico, tanto físico como mental, como sentimental, y uno está dominado por situaciones que son contrarias a esta situación de ponerse en manos de que todo es bueno. Uno no tiene esa visión, y para poder trabajar en Kabbalah tiene que ir construyendo en sí mismo esa visión, y eso es una práctica, y por eso siempre hablamos de que todo esto es un trabajo práctico, y cada uno tiene que hacerlo en su propio ámbito, y tiene que hacerlo en su propia convicción, o sea, lo tiene que ir descubriendo por sí mismo. Uno tiene que ir probando y viendo y convenciéndose sobre la marcha de la verdad que hay atrás de estas cosas. Debe ser construido, debe ser aprendido, tiene de un ritmo, cada día un poco, siempre nuestras propias vivencias, y ese ritmo también es muy importante, es un ritmo que tiene que ser personal y adecuado a cada uno, no se puede ir más rápido de lo que corresponde, tiene que ser un ritmo lento, un ritmo para que sea digerible todo lo que nos va llegando. No se puede cambiar de golpe, no se puede pasar de pensar de que todo lo que ocurre es malo a que todo lo que ocurre es bueno. O sea, es algo que tiene que hacerse en forma gradual necesariamente, porque no puede ser procesado de golpe. Cada uno tiene su velocidad, porque unos irán más rápido, otros más despacio, pero sí es individual ese ritmo, y tiene que ser cada uno descubrir el suyo y hacerlos avanzando, pero procesando bien la información, porque si uno avanza de más, siempre cae, no es posible avanzar de más, no se puede digerir más luz de la que corresponde para esa situación. Párrafo 200. Y entonces enseñamos en ambos, en los dos lados, aspectos, se divide el amor. Amor al santo, bendito sea él. Hay quien desde el amor a él, en donde hay en él longevidad, riqueza, en duración de días, hijos alrededor, rodeado de, gobierna a sus enemigos, sus formas que son aprobadas por él, y debido a esto, por él, lo ama a él. Y si aquello fuera en lo opuesto, sobre la gloria del santo, bendito sea él, la rueda de la vida en severidad, oscuridad, un ruido pesado, sería odio en él, y no misericordia hacia él en absoluto. Y por lo tanto, el amor que es, no es amor, donde hay en la raíz. Este párrafo habla de una persona que cuando las cosas le van bien está afín a dedicarse al creador, pero cuando las cosas le van mal no está en esa misma posición. Entonces, si el amor cambia según lo que ocurre, no es de lo que estamos hablando acá, no es un amor verdadero. El amor es un amor dependiente y por lo tanto no es eterno, no es en todas las circunstancias. Y tampoco está en afinidad de cualidades con el creador. Todo el trabajo en Kabbalah es intentar ponernos a nosotros mismos en sus cualidades, cosa que es imposible, completamente imposible, porque la luz del creador es totalmente infinita y nos sobrepasa por completo. Uno lo único que puede hacer es intentar construir cierta pantalla para que algo de su luz rebote, que en ese rebote haga una pequeña muesca, y en esa muesca que queda impregnada en nosotros, porque hicimos el esfuerzo de ir en contra de nuestro deseo de recibir, esa reshimot que queda, esa huella que queda en ese rebote, en esa pantalla que hicimos, es una percepción de su amor, pero no tiene nada que ver en intensidad ni en conocimiento respecto a la luz en sí. Es simplemente una pequeña huella en un rebote de algo que nosotros logramos construir en contra de nuestro propio deseo de recibir. Como pusimos nuestro ser en afinidad de cualidades, en ir en contra del recibir, que es lo mismo que intentar dar, eso hace que esa afinidad de cualidades nos logre ponernos en ese aspecto en cierta percepción de lo que se trata. Y la cualidad de él es que es eterno. Él da a toda la creación,
Él siempre dio, está dando y siempre va a dar. Y un amor que no es eterno, que depende de las situaciones, no está en afinidad con Él y no es amor verdadero. No nos va a llegar nada si el sentimiento es dependiente. Él es eterno y todo se trata de ponerse en esa afinidad de cualidades, porque la percepción de todos los mojín que nos lleguen solo viene cuando uno se pone en esa afinidad de cualidades. Y el amor al Creador, entonces, es ponerse en esa afinidad con Él un 100% del tiempo. Tiene que ser eterna también esa condición, ese vínculo, para aprender a ponerse en afinidad cualidades con Él, para aprender a dar realmente como Él lo hace con nosotros. A todos por igual, uno tendría que poder, en un futuro, lograr ver todas las situaciones igual y en todas las situaciones dar lo que corresponda. A veces uno tiene que dar severidad también porque es la forma para manejar la situación o para dar lo correcto hacia afuera también. No se está diciendo de que uno tiene que ser bondadoso siempre. Sí tiene que poner límites muchas veces, pero sí tiene que hacer las cosas en función del bien común. Eso es la forma como el Creador intenta o lleva a cabo ese orden que pone en el mundo, y esa afinidad es la que uno tiene que tratar de tener en todas las situaciones, sin importar el receptor, sin importar la circunstancia. Este amor real es independiente y eterno, como Él, y si fuera dependiente no se trata de un amor verdadero, real. Párrafo 201. Amor que es llamado perfecto, completo, el que debería estar entre dos aspectos, así en la severidad como en la bondad, y éxito en su camino, corrección en sus formas, desde el amor en Él para servirlo, tal como nosotros enseñamos. Incluso Él toma del tipo de sus neyamot, almas. Esto es amor perfecto, que debe estar en dos lados. Y en el camino, la luz del acto del comienzo, la creación, se apagó. Y posteriormente escondido. Cuando estaba escondido, se apagó. Severidad, oscuridad, un ruido pesado. Y se unieron, fueron encerrados, dos aspectos como uno, estando en integridad, completitud, perfección. Esto es, amor como confían en unidad. Bueno, si recordamos todos los primeros párrafos de la Torá, cuando se empieza a hablar de todos los días de la creación, cada uno de ellos siempre es que en el comienzo o el comienzo del día es en la noche, y luego de que esa noche transcurre, viene la mañana y ahí es que se completa ese día. O sea, cada situación en este trabajo siempre se arranca desde ese deseo de recibir desde donde nacemos, siempre yendo a esa profundidad de ese malhut, de esa oscuridad. Uno puede desde ahí hacer el vínculo correcto para entonces llegar a la luz o llegar a el mojín o a la comprensión o a la conciencia que nos da esa parte que tiene que ver con el día o con la iluminación que viene a posteriori. Y ambos forman uno, ambas situaciones son necesarias. Es necesario estar en esa oscuridad para poder moverse hacia la luz. Uno no lo hace si no. Si no está en esa situación de severidad, por sí mismo no se mueve hacia el otro lado. Ambas son partes complementarias y de la misma situación. No es posible separarlas, no es posible sentir una cosa en la noche, din severidad,
o en el día Gesed, misericordia, ya que ambas son necesarias para formar el día. Esas dos situaciones van a terminar siendo parte del trabajo para formar un único concepto que tiene que ver con eso que estamos trabajando y ese paso que vamos a terminar culminando. Y siempre es un ciclo que se repite, porque nosotros avanzamos un pequeño escalón en ese trabajo y luego pasamos de nuevo a una nueva situación de oscuridad como una nueva faceta a trabajarnos. Siempre hay oscuridad, hay luz, y luego la luz se oculta nuevamente y viene una nueva situación en la cual uno tiene más trabajo para hacer, para acercarse de nuevo a él. Él dio ambos aspectos dentro de la persona. Está el deseo de dar y está el deseo de recibir. Está la parte que tiene que ver con esa recepción, que tiene que ver con la parte femenina, y tiene la parte que tiene que ver con el dar, que tiene que ver con la parte masculina. Ambas situaciones, independientemente del sexo físico de cada persona, están en todas las personas por igual, y cada uno tiene que ir a la parte del deseo de recibir para ahí llegar, luego de que transita eso, al dar, y desde ahí lograr elevarse hasta lo más alto para que llegue la luz que ilumine a ambos, como vamos a ver al final de todos estos textos. Pero a lo que estamos viendo ahora, ambas situaciones están dadas con un mismo fin, están dadas para acercarnos a él, y nuestra alma siempre los tiene a los dos, siempre los tiene a ambos, y ambos deben ser usados para llegar a él. Nada en Kabbalah trata de alejarse del mal, al contrario, el mal es como nuestra materia prima, es el lugar donde uno tiene que profundizar para poder llegar a trascender esa situación, por decirlo de alguna forma. No se trata de alejarnos de nuestro mal y vivir solo en nuestro bien. Esa es una visión que no es de Kabbalah, es una visión de otras escuelas o de otras formas de ver la enseñanza. Que cada uno tendrá sus formas, no estamos diciendo ni que sean ni mejores ni peores, ¿sí? Que la Kabbalah es un camino directo, y en la medida que uno lo haga de esta forma, uno va a llegar más rápido. De las otras formas también llegará, pero va a sufrir más en el camino, porque va a transitar por un camino más lento. Esto es imposible de lograr porque ambas partes viven en nosotros, ¿no? No es posible estar de un lado o del otro. Necesariamente, si uno trata de estar de un lado solo, va a caer hacia el otro lado. Si uno trata de estar como eludiendo el mal continuamente, a la larga o a la corta, en determinado momento como que nos va a tomar desprevenidos ese ego y nos va a tirar como de un porrazo hacia abajo. O sea, uno no puede eludirlo al mal, uno tiene que enfrentarlo de manera correcta y a un ritmo correcto. Pero nunca puede dejarlo de lado, nunca puede hacer como que no existe. Eso es lo peor que uno puede hacer, porque está como siendo un niño y eludiendo la responsabilidad y el problema, y eso hace simplemente de que el ego quede escondido ahí, pero como agarrando fuerza, y cuando uno se descuida, ya uno cayó de golpe. No es eso lo que intentamos hacer, sino al contrario, de ir transitando y transmutando esas situaciones. Para eso debemos aprender a convivir tanto con la oscuridad como con la luz, y sabiendo que es un proceso de subidas y de bajadas, y que es natural que sea así. Que uno, incluso cuando va avanzando, va a pasar a una nueva oscuridad también, porque luego que transitó cierta etapa, va a pasar a una nueva etapa del ego que no conocía antes, pero que ahora sí, como ya domina o tiene trabajada la anterior, va a ir a un nuevo día que de nuevo comienza con la oscuridad. Y en ambas etapas uno tiene que acercarse a él. En cada etapa uno hace un trabajo desde un lado o desde el otro, pero ambos trabajos tienen que ver con esta corrección. Este trabajo personal las va puliendo poco a poco, uno va yendo cada vez más profundo dentro de uno mismo. Si uno como método hace otra cosa, se aleja de lo malo para estar en lo bueno sistemáticamente, ocurrirá simplemente que caerá de golpe y porrazo en lo malo como consecuencia, como recién comentamos. Por este esfuerzo de ir solo a lo bueno, alejado de la unidad real.
Esto es consecuencia de una falta de visión de las cosas tal cual son. Uno tiene una visión equivocada de que lo único que existe, o de que puede existir una situación que solo es buena. Eso es una visión equivocada de la realidad. La realidad no es así. La realidad tiene ambas cosas y ambas son necesarias. Y uno tiene que trabajar en ambas como corresponde. Entonces, cuando uno es lo suficientemente ciego como para no ver esa realidad y no ve la unidad que existe, hace que caiga. Caiga para poder ver el otro extremo, el que no está viendo o está negando a ver. Entonces se cae de golpe por esa falta de visión. Y uno en la Kabbalah intenta aprender a vivir en ambos en ese ritmo adecuado. Debemos aprender a vivir en ambas situaciones, circunstancias con el mismo amor, porque ambas facetas, la severidad o esos pecados, esas cosas negativas, o la misericordia o las virtudes, las cosas positivas que van pasando, ambas viven juntas en nosotros, dentro de nuestra alma, y no hay que irse ni un extremo ni al otro. Ni que somos los más malos, ni que somos los más buenos. Ni olvidarse de todo, ni en un lado ni en el otro. En ambas situaciones hay que moverse hacia el otro lado. Es una de las prácticas, en el sentido de que cuando uno está muy en la oscuridad, tiene que ir hacia la misericordia en esa situación, tiene que aprender a dar en esa situación, y cuando uno está muy pensando en la misericordia, tiene que aprender a poner límites en la situación. Porque ninguna de las dos situaciones por separado son la realidad verdadera. Ambas situaciones son parciales y la realidad está en el medio de ambas. Y el amor, o esa línea media, que es una cualidad directa hacia el Creador, esa unidad directa hacia el Creador, está en esa línea media, está en el medio de ambas. No está ni en una ni en la otra. Debemos unirlas dentro de nuestra propia alma, en este esfuerzo de corrección para acercarse a Él. Y debemos aprovechar las circunstancias externas para aprender y acelerar este camino. Lo externo y lo interno se comportan de la misma manera, y ambos en forma íntegra son dos aspectos que deben ser uno. Debemos confiar en ambos como unidad, como integridad. Párrafo 202. Dice: lo tomó Rabí Shimón y lo besó. Él volvió al rabino Pinchas, lo besó y lo bendijo. Y él dijo: por supuesto, el santo, bendito sea él, me envió aquí. Esta que es una luz, una delgada luz, donde ellos me dijeron a mí que fue incluida, encerrada en mi casa, y posteriormente clarificará a todo el mundo. Dijo el rabí Elazar: por supuesto, no debería ser olvidado el miedo al Creador en todos los mandamientos. Cuanto más especialmente en este mandamiento. Debería el miedo ser pegado, incluido en él, como está pegado, incluido al amor. Este es un aspecto bueno, tal como está escrito, que da riqueza, longevidad y lo bueno durante mi vida, mi hijo, mi comida, que debería despertar el miedo, y así comienza lo que no causará pecado, deuda, carencia. Y entonces está escrito: alabado el hombre, el ser humano, que el miedo está siempre, constantemente, debido a esta unión al miedo al Creador. Esta persona, él ama al Creador. Comentarios. Comentario muy breve nomás. Alabado sea quien teme siempre al Creador, ya que debido a este miedo a alejarse de él, permanece unido a él en toda circunstancia, y esto es lo que es llamado amor, o como ya vimos, unidad, y esto hace que esa persona que vive en esa atención, todo se trata de la atención y de la intención que uno tiene, eso es lo que genera que esa persona sea feliz.
párrafo 203. Y así que es necesario en otro aspecto, que es un ruido pesado, despertar en ella el miedo. Todo lo que es un ruido pesado descansa, se eleva, que agita el miedo y comenzará a servirlos, y como unidad. Y no sería difícil, más duro, pesado, tu corazón. Y entonces está escrito, y endurecido, obstinado su corazón, caerá en el mal. En este otro lado, que es llamado maldad. Resulta que el miedo, que se mantiene en ambos lados, y fueron encerrados, incluidos de ellos ambos, y que este es amor finalmente como unidad. Comentarios. Cuando el ser humano está en peligro, el miedo es como un aviso que le recuerda a volver y a apoyarse al Creador. Es una forma que no es la que estamos intentando acá transmitir en cuanto al mandamiento en sí, pero es algo que ocurre naturalmente en etapas previas, sobre todo. Es un vehículo para llegar a él. El ser humano por sí mismo no puede o no intenta salir de sus negatividades o de sus comodidades que están respecto a su... Hola, ¿quieren comentar algo? Aprovechando que se cortó. Ahora por lo menos veo que se conectó más gente. Está perfecto. No. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Ludari? Bien, gracias. No sé si no quieren comentar nada, sigo leyendo. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Bueno, estábamos leyendo un poco aquí. Dice, cuando el ser humano se encuentra en peligro, el miedo le recuerda a apoyarse en el Creador. Es un vehículo para llegar a él. El ser humano que nace en ese deseo de recibir, muchas veces queda cómodo en ese deseo de recibir y no se mueve voluntariamente a ese dar puro. Se queda como recibiendo tranquilamente en esa zona de confort, por decirlo de alguna forma. Y a veces el miedo o las cosas negativas son la ayuda que necesitan para moverse de ese lugar. Es necesario en situaciones porque si no por sí mismo el ser humano no saldría de esa situación. Se quedaría en una situación que no es compatible con ese objetivo de acercarse al Creador o a esa cualidad de dar que tiene él, sino que se quedaría recibiendo en forma cómoda en esa zona, por decirlo de alguna forma. Entonces, es verdad que es la persona quien se trabaja y sale por su propio esfuerzo. Es absolutamente cierto, pero no basado en sus propias ideas, no en sus propios pensamientos, sino para hacerlo debe intentar seguirlo a él. El camino que dirige a la corrección, a la purificación, es bajo el intento siempre de ponernos en afinidad de cualidades con él. Siempre uno tiene que hacerlo intentando hacer esas prácticas que pueden ser en distintos lados estudiadas, en la Torah mismo, con los mitzvot, en estos mandamientos que estamos intentando acá transmitir, en las prácticas que ya vimos en otras reuniones respecto al primer texto de Michel Pornar, pero siempre tiene que ser en ese trabajo en uno mismo para ponernos en afinidad de cualidades. De eso es lo que estamos hablando y ese es el camino en el cual nos acercaremos, no existirán errores y es el camino que se llama correcto.
que tenga el corazón obstinado y siga como gobernado por esa mente que está a su vez influenciada o dirigida por ese ego y por ese deseo de recibir, y no salga de sus propias ideas, en esas ideas mentales terrenales, por decirlo así, van a estar alejados de la guía que tiene que ver con ese dar puro al cual hay que hacerse afín. Y eso lo hace caer en el mal, y esta caída en el mal, en realidad, va a ser siempre una ayuda, porque el caer en esa situación va a ser, si bien va a ser una consecuencia de esa mala elección, también es una ayuda que se le brinda para que en esa nueva situación en la cual ya no encuentra salida con su propia mente terrenal, porque la situación lo abruma, entonces es un camino o una nueva circunstancia para que ese retorno al momento correcto sea efectuado. Muchas veces uno comienza en Kabbalah desde una situación de oscuridad, desde una situación de algún sufrimiento extremo. Uno cae en determinada situación que lo hace darse cuenta que incluso ha repetido esa situación muchas veces y porque por ahí no es, por decirlo así, y uno en ese convencimiento quiere generar un cambio, sabiendo que ese no es el camino, y eso es lo que hace profundizar el origen de esa situación, el estudiar la enseñanza de cómo acercarse a algo que lo libere de esa situación o a ese dominio de ese ego, y en ese caso, la persona que reaccionó y que logró ver la situación de esa forma y no quejándose y no viendo con la mente una salida distinta, por decirlo así, sino usando esa situación, asumiendo de que por ahí no es, y logrando intentar retornar con una cabanada cierta y pura respecto al gobierno de él en toda circunstancia, aceptando que es una ayuda para recordar que se debe seguir su guía, la guía del creador, y no seguir sus propios pensamientos. Entonces esa persona va a cambiar la pisada y va a empezar a moverse en la situación correcta, en la dirección correcta. El miedo es una herramienta que lo ayuda siempre a retornar a él en ese sentido. O sea, hasta el miedo terrenal tiene esa función también. Lo ayuda a recordar que él siempre es quien guía, y si logra hacer ese cambio de visión, cumplió el objetivo en ese caso. Y seguirlo a él en forma permanente, es lo que ya vimos que se llama amor, en esa continuidad respecto a un miedo puro al creador de no perder nunca su gobierno. Por eso el miedo está siempre incluido en el amor, juntos forman una sola pieza, juntos son amor perfecto y completo. Y acá terminó este mandamiento, que era un poco más corto que el anterior, y escucho si quieren comentar algo, y si no pasamos al siguiente. Yo creo que toman siempre la palabra miedo y no hablan de respeto o de valorización, ¿no? Porque siempre hablan del temor a Dios y esas cosas. No sé por qué usan esos términos, ¿no? No sé, la palabra textual en es como hebreo es... decir cuidado con el cuco, y no es así. Es como decir cuidado con el cuco, y no es así. No, o sea, acá está visto como un miedo a perder el vínculo. De esa forma es que está visto. Un miedo a que el ego nos gane en algún momento. Sí. Desde ese punto de vista que está visto. Es ese miedo el que nos conecta, por decirlo así. De perder esa conexión. Claro. Es el miedo a que en algún momento ese ego nos gane. Entonces, el lograr siempre ir trabajándonos es lo que va a hacer que eso sea cada vez más tiempo, más permanente, y eso es lo que termina siendo llamado amor cuando eso es eterno, por decirlo de alguna forma, o es permanente en el tiempo. No, está bien. De no perder el vínculo.
¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Si no, voy a pasar al otro PDF. Ay, perdón, hola a todos. Yo lo interpreté más como, ay, no sé si me escucha. Te escucho, sí. Gracias. Yo lo interpreté más como, o sea, el miedo, o sea, desde mi perspectiva, cuando justo, ¿no? Yo lo experimento así. O sea, que a veces tenemos, o bueno, yo en lo personal a veces me alejo, ¿no? Porque mi vida aparentemente va bien y creo que eso era lo que mencionabas en la lectura, ¿no? Entonces, cuando de repente las cosas empiezan a ir mal, o a veces eso es como mi caso, ¿no? Me vuelvo como a conectar o vuelvo la manera de encontrarme y entonces ahí es en donde entran estos miedos que de repente vamos viviendo como en el día a día. Entonces para mí es como esos miedos a mí, en lo personal, me acercan a él, ¿no? Entonces es como volver a crear esa conexión, porque al final siento que si no tuviera miedo sería porque estoy completamente conectada con él y porque tengo esa certeza de que todo lo que ocurre es para bien, ¿no? Entonces, yo lo interpreto así, o sea, cuando hay miedos de mi parte, o la mayoría de la gente es cuando recurrimos a él, ¿no? O nos acercamos, o existe esa conexión. Incluso no me acuerdo en dónde escuché que a veces todas esas cosas que parecieran como negativas o malas, por darle un adjetivo, o sea, es con el único propósito también de volvernos a acercar y crear esa conexión con él, pero bueno, no sé, es lo que yo estoy interpretando ahorita. Sí, sí, o sea, toda esa visión respecto a que ese miedo más terrenal, por decirlo de alguna forma, siempre es un aviso para volver a conectarte, también es así, y es una primera forma de acercarte a él, y es un poco lo que conversamos ahora al final también. Lo otro que estábamos comentando es como el miedo que hablamos en la reunión anterior respecto al primer mandamiento, en cuanto a que cuál es el miedo puro que está en ese primer mandamiento y que se nos ordena hacer siempre. Ese temor a perder ese vínculo en algún momento. Eso es como cuando uno está en una situación anterior, por decirlo de alguna forma, uno a veces está conectado y a veces no. Entonces, ese miedo más terrenal nos vuelve a conectar. Eso es lo que estábamos describiendo hoy. Ahora, cuando uno ya está en un trabajo más en Kabbalah continuo, uno empieza a estar un día, 2 días, una semana, un tiempo prolongado, siempre con atención al Creador, en lo bueno y en lo malo, por decirlo de alguna manera, y está pendiente de que ese vínculo no se pierda, y es ese respeto, capaz, o ese temor a dejar de estar en ese vínculo. Porque uno sabe las consecuencias que pasa cuando ese vínculo se pierde, sabe de la caída que tiene como consecuencia, sabe que vuelve a una situación en la cual no quiere estar. Entonces, ese temor a perder el vínculo, que es como posterior. Previamente estuvo en esas situaciones en las cuales uno transitaba de estar conectado y desconectado, por decirlo de alguna forma, unido a situaciones, gobernado por situaciones terrenales y gobernado por el Creador, alternando entre ellas. Y en ese caso el miedo terrenal lo ayuda a volver. Pero después, en la reunión anterior hablamos más de un mandamiento que tiene que ver con un miedo a perder el vínculo, y eso se da cuando uno ya está totalmente vinculado o siempre intentando vincularse, por decirlo así. No está perdido en la vida cotidiana también, en la vida terrenal también. ¿Me explico la diferencia? No sé si llego es un poco ese matiz que uno lleva al otro. Todos llevan al Creador siempre. Son etapas distintas nomás. Hay una primera etapa en la cual uno necesita ese miedo como una ayuda para ubicarnos en el camino. Y luego de que ya estamos con la conciencia de que es por ahí, uno empieza cuando está así con la atención correcta, a intentar que eso, no perderlo. Entonces, tiene miedo a que eso no deje de pasar. Eso es lo que he llamado el primer mandamiento, de que ese miedo exista, que la conexión sea permanente, o que lo que es lo mismo, que Él es nuestro Dios siempre.
O sea, ese es el primer mandamiento famoso, por decirlo así. Y que la definición de la palabra amor tiene que ver con esa eternidad en esa falta de pérdida de conexión. Y ahí es un poco el resumen de lo que vimos en la reunión anterior y en esta reunión. En la reunión anterior también vimos las consecuencias que hay cuando uno ya queda atrapado por ese miedo terrenal. Eso también lo estuvimos describiendo un poco. Gracias, Juan Carlos. Sí, sí, o sea, sí o sea, entiendo la diferencia. Y pues bueno, más bien eso también se estaba preguntando, ¿y cómo no pierdo como ese vínculo todo el tiempo, no? O sea, yo no sé si ustedes todo el tiempo tienen como ese vínculo, ¿no? O sea, yo sí siento muchas veces que lo tengo y sí me da, o sea, sí, esto que mencionas de ese temor de perderlo, o sea, también lo siento, ¿no? Pero hay días que siento más esa conexión que otra. Entonces, yo sé que es un trabajo constante, ¿no? Eso es un trabajo constante y personal, y que en la medida que uno tiene la intención correcta va avanzando a su ritmo. Eso no hay que compararse con otras personas, y tiene que ir como respetándose en ese ritmo, y después cómo hacerlo, bueno, es un poco lo que estamos intentando ver, y bueno, y en otras enseñanzas que habrás estudiado también, habrás escuchado formas para poder conectarte al Creador. Hay formas más religiosas, hay formas más en la Kabbalah, nosotros ya vimos en las letras las prácticas de Michel Pornar, o sea, hay muchas, cada uno tiene que ir descubriendo cuáles son las más adecuadas para su persona, cuál práctica es la que más lo acerca y la que más siente respecto a lo que tiene que trabajarse, logra no quedar dominado por el ego, por decirlo así. Eso es como parte de lo que uno tiene que ir descubriendo. ¿Qué es lo mejor para sí mismo en ese aspecto? O sea, tampoco tiene que guiarse por lo que se diga que le sirva a otra persona, porque es todo muy personal. O sea, uno tiene que conocerse, tiene que saber cuáles son los puntos flacos que tiene, intentar ir a la raíz de los problemas, y desde ahí, cuando está en esa oscuridad y en ese problema, y el problema empieza a aparecer o a pensar en él, por decirlo así, ahí tiene que como que verlo y salirse. Revertirlo. O sea, desde ese lugar, o sea, no eludirlo, sino desde ese lugar, mirándolo, volver. Ese es un poco el trabajo, y eso es personal. Y cuál práctica es mejor para cada uno, lo tendrá que ir descubriendo cada uno en ese trabajo, por decirlo así. Yo las prácticas de Michel Pornar son prácticas que a mí me han ayudado mucho, pero siempre es personal. Capaz que otras personas, por otro lado, es que logran mejores herramientas, por decirlo así. Sí, claro. Muchas gracias, Juan Carlos. No. Pero en cuanto a ver, el sentir al Creador o sentir ese miedo, sí va relacionado con los ascensos o descensos. Y yo creo que todos vivimos en esa misma situación de en un momento dado sentir que nos hemos alejado de él, o que no estamos lo suficientemente centrados en él. Sí, o sea, Yo creo que es más, sí, perdón, y es más las veces, la constante de estar en descensos o es lo contrario, ascensos o descensos. Es más las veces que estamos en descensos. O de otro modo, ya estaríamos, pues, como podríamos decir, en la gloria con él, con el Creador, con el Señor. De otro modo, pues digo yo, porque ya no tendríamos que hacer más que vivir, pues, en la presencia de Él, pero no es así. Sí, o sea, te cuento un poco lo que es el camino en Kabbalah. Cuando uno arranca en Kabbalah,
tiene cierta visión de sí misma con determinada oscuridad, por decirlo así. En la medida que avanza en ese camino, cada vez se ve con más oscuridad. Cada vez ve más facetas de ese deseo de recibir que tiene, de cómo se manifiestan. Se empieza a conocer más en esos sentimientos que tiene, en esa parte de los procesos mentales que trabajan en uno, o sea, empieza a profundizar en ese deseo de recibir, y a pesar de eso, logra conocerse lo suficiente apoyado en la enseñanza para estar conectado a él. O sea, empieza a profundizar en esa estructura en la que está, que es solo deseo de recibir, empieza a sumergirse en esa oscuridad, y a pesar de eso, logra estar conectado a él igual. Ahí es donde el miedo a perder el vínculo empieza a manifestarse más fuertemente, porque uno ya sabe de que cualquier desvío lo va a hacer caer, por decirlo así, porque empieza a ver la inmensidad del ego y empieza a pesar de estar ahí, intentar siempre estar vinculado igual. No sé si me llevo a explicar. De eso es un poco lo que se trata el trabajo, o sea, siempre uno tiene que estar trabajando en esa circunstancia y dándose cuenta de que no tiene otra forma porque vive en esa vasija, vive en esa estructura de cuerpo físico y de cuerpo emocional y de cuerpo mental, y a la vez intentar vincularse, entonces no perder ese vínculo. Hacia ahí es hacia donde intentamos dirigir. Pero eso va creciendo en el tiempo. En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo, de que la oscuridad es donde siempre estamos, y en realidad en Kabbalah cada vez más estamos en oscuridad respecto a la visión real de cómo son las cosas, y a la vez conectados de ese sitio. Es una dualidad que existe en esa persona. La persona se logra ver lo malo que es, y a la vez tiene tanto temor a desconectarse de a pesar de que verse en esa carencia, logra no desviarse de lo que tiene que hacer. Esa es una persona que si lo hace todo el tiempo está en Atzilut, está corregida. No es que deje de ser malo o deje de tener deseo de recibir, al contrario, el deseo de recibir siempre va a estar. Uno nunca va a poder conmutar eso. Lo que tiene que hacer es poder vivir conectado al Creador dentro de ese deseo de recibir, porque el cuerpo físico es solo deseo de recibir. El cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Eso siempre va a estar. Uno no puede cambiar lo que siente. Lo que puede cambiar es, a pesar de sentir lo que siente, hacer lo que tiene que hacer. Estar vinculado al Creador en esa situación igual. Y eso es un trabajo que va creciendo porque uno va profundizando en esa estructura en la que habita. Sí, claro. Ese vínculo se mantiene a Y través que de la ese fe, vínculo ¿verdad? se vaya manteniendo en el tiempo, ¿sí? De eso es lo que estamos intentando. Pero cuando ese trabajo empieza a ser permanente, es un poco lo que estamos viendo en este segundo mandamiento, de esa palabra amor, de esa palabra unidad, que tiene que ver ya con una permanencia en el tiempo de ese trabajo. En el primer mandamiento, como que dimos un pantallazo de lo que se trata. Y ahora ya esta característica de amor o de unidad tiene que ver con una permanencia que intenta ser todo el tiempo. Bueno, si fuera todo el tiempo, uno se lograría conocer en todas sus facetas negativas, y a pesar de eso siempre comportarse de acuerdo a ese deseo de unirse al Creador. O sea, eso sería ya un estado corregido de la persona. Sería un sadik, sería una persona ya corregida. No, ninguno de nosotros estamos en esa situación. Estamos tratando simplemente de intentar ir a esa situación en cada uno en su cosa. Ok. Bueno, voy a ir al tercer mandamiento.
Bueno. Mandamiento tercero dice, unirse a Elohim todos los días en el mundo. Párrafos 204 a 207. Asunto, el tercer mandamiento, párrafo 204. El tercer mandamiento, saber que es Elohim y quien gobierna en el mundo, y para unirlo a él en todos los días, unidad, y como uno, en unidad, en ninguno de los 6 lados más elevados, y hacer en ellos, una unidad, uno en 6 palabras de Shema Israel, y direcciona, pone a punto su deseo hacia arriba, su alabanza, y por lo tanto unidad, echad, urgentemente, extenderla en ella, en la palabra echad, en 6 palabras. ¿Comentarios? Está el Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elokeinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Creador, el Señor es nuestro Elohim, el Señor es uno. Bueno, esta oración, que es la principal o de las principales del judaísmo, la que todo ser que siga esta religión debe repetir y cumplir todos los días, debe escucharlo todo el pueblo de Israel siempre. El Creador, Hashem, Elohim, la divinidad tiene muchos nombres, se manifiesta en diferentes maneras. Elohim está en una cualidad de severidad, de din, de mostrar esa faceta severa o de miedo más terrenal respecto a esa forma para que la persona reaccione, como habíamos visto un poquito antes. Debemos escuchar que el miedo, porque Él es grande y gobierna, siempre debe estar presente. Nunca movernos en realidad por el miedo terrenal, sino por el miedo de servirlo a Él en forma pura. No el miedo a perder cosas materiales. Siempre se refiere al miedo a alejarnos de Él, el miedo a no seguir su guía. Un poco mirando la frase, dice, primero menciona al Creador en su cualidad de Elohim, de severidad, de miedo. Y luego, luego que uno superó esa primera etapa de ese miedo más terrenal o más respecto a la severidad, dice, el Creador es uno, unidad, echad. De nuevo está comentada acá la gematría de ambas palabras, de echad y de Javá, y que ambas palabras suman 13, y también recordar que el número 13 también refiere a las 13 cualidades de la misericordia, en esas características que nos conectan al Creador en Biná, y que uno llega hasta el estado superior cuando uno logra moverse en esas cualidades, por decirlo así. Todo manifiesta la misma fuerza. El Creador, en su cualidad de misericordia, amor, unidad con toda la creación, su amor es incondicional e infinito con todos por igual. Ese número 13 también menciona esas cualidades. En Kabbalah muchas veces los conceptos se muestran de diferentes maneras, con diferentes enfoques, para que lleguemos a comprenderlos mejor. Pero los conceptos son pocos. La Kabbalah es simple y siempre todo se trata de purificarnos a nosotros mismos en ese deseo de recibir. Purificarnos, como ya comentaba, no significa cambiar nuestra estructura física, sino lograr conectarnos al Creador en nuestro deseo, de que nuestro deseo guía sea el deseo de acercarnos a Él, lo que es lo mismo que sea el deseo de dar.
que es su característica. O sea, purificarnos implica que nuestra intención esté en que la afinidad de cualidades con Él empiece a manifestarse, a pesar de vivir donde vivimos, a pesar del cuerpo en el que estamos. Solo Él es bueno, es parte de esa conciencia de reconocer que Él está en todo lo que existe, solo Él gobierna, solo Él es nuestra guía. Entonces, mirando de nuevo la frase de Shema Israel, menciona primero a Adonai, Elokeinu, y luego a Adonai Echad. Primero el miedo, y luego esa unidad, ese amor, ese miedo, pero que va a terminar siendo algo que nos va a estar conectando en forma permanente con Él, en esa unidad o en ese amor. Estar temerosos siempre a perder su guía lleva al amor. Esta cualidad de temor permanente a Él se denomina amor. Alabado sea quien teme siempre al Creador. Esta persona vive en su amor. Esta persona es feliz. 6 palabras están en esa oración. Y ese número 6 nos recuerda también a esos 6 lados que están en todo el cuerpo, en todo Seiranpin, y que aquí aparecen en esta frase. 6 lados que menciona para realizar la unidad, para llegar al amor. Todo en Kabbalah siempre tiene siempre lo mismo de fondo, cada uno en su propio trabajo verá cosas distintas en las mismas frases, pero, y cada uno debe hacerle caso a esas pistas que uno logre ver, pero siempre la dirección es la misma, siempre la dirección es conectarnos a Él respecto a la enseñanza. Debemos elevar nuestro deseo de unión a Él, esa oración, en las 3 dimensiones de nuestro mundo, o en los 6 lados. Esas 3 dimensiones son vistas como arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, son en todas las facetas, o en todo nuestro cuerpo, o en todos los lugares donde nos movamos, en todos los ámbitos que estemos, en todo lo que es nuestro cuerpo, en todas lo que mencionamos recién, tanto físico como mental, o sea, todo eso que podamos percibir en esas dimensiones, allí tenemos que siempre estar en ese temor incondicional. En todas direcciones de nuestro mundo material siempre debemos dirigirnos a Él, siempre Él debe ser nuestra guía, y nunca algo diferente, nunca que algún aspecto del ego sea quien domine. Esto no significa que no tengamos otra cosa. Al contrario, o sea, uno siempre tiene que vivir en todo lo terrenal que pueda, por decirlo así. Uno tiene que intentar llevar adelante una familia, una pareja, amigos, trabajo, o sea, vincularse en todos los aspectos que les son brindados, y en todos ellos, en todas esas experiencias que uno tenga, estar en ese vínculo de conexión con Él. O sea, no es que uno tenga que estar aislado en un convento para hacer Kabbalah, al contrario, uno se busca que la persona tenga una vida plena en todas las facetas, y al mismo tiempo en esas 6 direcciones, en todas esas expansiones que pueda hacer, y que le corresponda poder transitar para poder purificarse lo más posible, debe intentar en todas ellas conectarse a lo superior o al Creador. Esa es un poco la idea que aquí se transmite. Dice, entonces, en todos esos lugares de ese Seiranpin, o esas manifestaciones que uno puede vivir en la vida cotidiana, tiene que siempre intentar moverse bajo la guía del Creador. Todas las direcciones deben ser experimentadas, se nos otorgan las situaciones para poder transitarlas, no para eludirlas, como ya vimos antes, y desde cada una de ellas poder retornar al Creador. Debemos luchar, y luchar con nosotros mismos, contra nuestro deseo de recibir. El único enemigo que tenemos siempre es nuestro propio deseo de recibir. Es que uno está
en determinada estructura para poder vivir en este mundo, en el cual ha encarnado. Uno es una parte espiritual que vive en algo que no es espiritual, en algo que tiene emociones, que tiene parte física, que tiene parte mental. Ninguna de esas cosas son espirituales, todas son parte de una estructura en la cual habitamos, y nuestro ser, que es un ser interior y que está dentro de eso, en lo profundo de eso, sí se quiere guiar por el Creador, y uno tiene que luchar por intentar conectarse con su verdadera esencia, que solo quiere volver a conectarse con el Creador, que solo quiere estar en esa situación de afinidad con Él. Entonces tenemos que luchar contra todo eso que está en esa estructura en la cual habitamos, que llamamos ego, y que está en nosotros mismos, para poder llegar a esa unidad con Él en todos los aspectos que nos toque vivir. Y esos aspectos tienen 6 lados, que se manifiestan siempre en estas 6 direcciones, o en las 3 dimensiones de nuestro mundo. Y esto es lo que está escrito: que se junten, se encuentren las aguas debajo de los cielos al lugar de unidad, echad, para dejarlos entrar en los pasos, escalones que están debajo de los cielos, para ser perfecto, para mantenerse unido en ella, estando en perfección en 6 lados, y como en unidad. Y con todo esto, y al mismo tiempo en esta unidad, urgentemente es necesario conectarse en ella con el miedo, y que es necesario extender la última letra, en Dalet, de la palabra echad, unidad, y la letra Dalet, de la palabra echad, sea grandiosa, larga, y es decir, que está escrito: y que aparezca la tierra seca, se despedirá y se conectará, contactará Dalet, que ella es la tierra seca en esta unidad. Comentarios. Siempre uno va a esa profundidad para desde ahí lograr conectarse a lo superior, lo espiritual. Y para ello, ese temor al Creador, o ese miedo a no estar en ese trabajo, en ese momento, esa tiene que ser la base de nuestra intención, o ese es el primer mandamiento. Estemos en la situación que estemos, de dolor o de sufrimiento, no debemos huir, sino que debemos apoyarnos en ella, tener fe, confiar que la misma es para nuestro bien, y desde ahí posicionarnos en nuestra corrección. Debemos unir nuestro mayor dolor con su amor, ser uno con Él, porque Él es grande y gobierna, y nuestro miedo a separarnos de Él tiene que ser más grande que eso terrenal que nos está tocando vivir, en este caso dolor o sufrimiento, pero también puede ser una situación de placer o una situación de comodidad. Ambas situaciones, tanto lo del lado severo como lo del lado que parece bueno, ambas situaciones nos dispersan o nos alejan de esta conexión, nos distraen de esta conexión, por un lado o por el otro. Y en ambas situaciones uno tiene que volver a estar en este vínculo, a no perder, a tener miedo a perder la desconexión. Y esto debe ocurrir en todas las direcciones de nuestro mundo, desde cualquier estímulo externo, que solo existen para acercarnos a Él en otra faceta de nuestro ser. Cielo y tierra son partes que están mencionadas en la Torá, pero también son partes que están dentro de la persona. Hay cierta división en esa persona, y por encima de esa división hay una conexión ya más pura respecto al Creador. Por debajo hay carencias, y hay deseo de recibir que va a haber que ir transitando, y siempre el camino es de abajo hacia arriba, y uno tiene que atravesar primero la zona que tiene oscuridad, para luego recién llegar a la zona que ya hay una conexión más directa o más pura. Son visibles en nuestro mundo y existen en el interior del ser humano, de cada uno de nosotros.
y ambos deben unirse, como vimos en el párrafo anterior. Ambas situaciones, esa noche y ese día, forman una faceta y la otra, una unidad, ambos son unos, ambas situaciones fueron creadas por él, y ambas deben ser gobernadas por él, porque él es el rey, él es nuestro rey, y nosotros queremos que sea él quien gobierne. Está en nuestro libre albedrío el seguirlo o no, eso siempre tenemos la opción, en creer en él o no. Pero todos los actos tienen consecuencias, nada desaparece en lo espiritual, y así como mencionamos que cuando uno logra poner ese masaje, logra hacer ese proceso mamad, queda cierta huella, porque la luz logra rebotar en esa barrera respecto al deseo de recibir, y queda cierta enseñanza que va a perdurar. Tampoco desaparece cuando uno comete algo que no es correcto, y va a generar cierta clipá que luego lo va a estar como repitiéndose para poder corregir. O sea, cada cosa que ocurre siempre es una oportunidad de corrección, y la decisión siempre es de unión con lo más bajo, desde lo más bajo hasta lo más alto. No importa lo que ocurrió antes, el camino en Kabbalah. Bueno, ¿alguien quiere comentar alguna cosa? ¿Se cortó? Bueno, sigo leyendo. Dice: entonces, el camino siempre es conectarse a él. No importa lo que ocurrió ayer. Hay una de las prácticas de Michael Pornar que tiene que ver con vivir siempre la circunstancia actual. Uno, miren que no estoy compartiendo la pantalla. Ahí. Una de las prácticas de Michael implica vivir la situación del presente. En ese presente es cuando uno tiene la capacidad para poder vincularse en forma pura o con la mayor capacidad de sus fuerzas. Siempre la mente, que es un objeto que está en esa parte física, está distorsionando o llevando pensamientos hacia el futuro o hacia el pasado, nos lleva hacia recuerdos de cosas que están vinculadas con la situación que se está viviendo, y nos quitan la percepción de lo que está ocurriendo realmente en el momento actual, porque nos lleva a recuerdos que pueden estar asociados a culpas o a ciertas situaciones negativas que uno vincula con ese momento actual. También puede tirarnos hacia adelante y vincularnos al miedo hacia adelante, de cosas que nos pueden llegar a pasar. Ninguna de las dos cosas están respecto a lo que uno tiene que hacer. Uno debería moverse siempre en el momento que está viviendo, y en esa situación, independientemente de lo que ocurrió ayer en una persona distinta, hoy nosotros tenemos la capacidad para, en esta misma situación que se está repitiendo quizá, hacer las cosas de una manera nueva. Y solo cuando uno tiene el foco en el momento actual, tiene posibilidades de éxito, por decirlo así, porque el ego tiene un poder muy grande sobre nosotros, el ego tiene mucha fuerza, y si uno desvía la atención respecto a lo que está ocurriendo, necesariamente nos va a ganar. Va a ser muy difícil lograr pero lograr estar conectados al Creador en un vínculo en el cual uno esté pensando o en el pasado o en el futuro.
Entonces, no importa lo que ocurrió ayer, no importa lo que ocurrió hace unos instantes, lo único que existe es lo que está pasando. Uno no sabe lo que va a pasar luego, y no importa lo que ya pasó, porque lo que ya pasó ya no existe más. Lo único que es real y es verdadero es lo que está ocurriendo momento a momento, y en cada momento uno debería estar conectado con el Creador, y de eso se trata la Kabbalah. Y es parte, y es una de las prácticas básicas de este trabajo. De hecho, es una de las 5 preguntas que vimos el otro día, si mal no recuerdo, o bueno, hemos visto incluso más de una vez, que nos conectan a ese trabajo personal siempre, en la situación que sea. Y en ese momento uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Qué está pasando en este momento? Y me voy a unir con él en su dar infinito. Vamos a intentar... Hay un tema también, Carlos, que en el ¿Eh? momento que vos detectás eso, es porque ya estás, o lo tomás o no, ¿sí? Tal vez en otro momento no accionás, seguís con tu ego, pero ya al reconocerlo en tal situación, Sí. ese es el gran paso. Es verdad, sí, esa práctica es una práctica muy potente, que cuando uno la logra hacer es porque ya en realidad está en el camino de la Kabbalah, es verdad eso. Sin duda. Pero la menciono también por eso, para mí es una práctica muy poderosa, que te da mucha conciencia. A veces hay pasos Lo digo porque me anteriores en los pasa, cuales uno se ve que metió la pata después de que ocurrió, pero bueno, es un paso previo, es un paso para en No el siguiente evento importa, hacerlo. no importa, es el paso. Es una realidad que uno empieza a reconocer y aceptar la situación, y uno tiene que hacer el cambio, y no hay otra. Es así. Es así, O sí. sea, te sacaste el velo, como quien dice. Sí, sí, es así, sí. Es tal cual. La enseñanza siempre está como para dar pistas y para que cada uno logre sacar esas prácticas, y después es irlas haciendo e irlo procesando en sus propias cosas. Se trata siempre de eso. Entonces, bueno, esa conexión entonces es esa decisión que en cada instante uno tiene que hacer, y es una decisión individual, y las consecuencias también lo son, y las consecuencias siempre van a ser para ayudarnos, ya sea que tomamos un camino u otro, va a tener consecuencias que en el futuro nos van a ayudar a volver a enderezarnos, por decirlo así. Y todas llevan a él tarde o temprano. La Kabbalah solo acorta el camino, es lo que comentábamos hoy al principio, o sea, hay caminos que son más suaves, entre comillas, pero también son más largos. La Kabbalah es muy dura, porque no te miente para nada, y eso hace que a veces la luz sea demasiado fuerte, por decirlo así, pero a su vez es un camino rápido, un camino que no te da opción de desvío, y te dirige a él de una forma directa, y en cualquier circunstancia. Y desde las 6 direcciones de nuestro mundo, y de esto se trata un poco este mandamiento, que habla de ese Seirampín, de esas direcciones que están en esa Shema Israel, como hablamos hoy al principio. Desde lo inferior, tratamos siempre de acercarnos a lo superior, desde ese Malkut siempre arrancamos, pero después están estas 6 circunstancias que están en todos los procesos que vivimos, y que hay que en todas ellas expandirnos. Uno identifica la carencia, y esa carencia es un puntito. Y esa carencia es un principio de trabajo. Pero luego tenemos que tener coherencia de esa carencia y de ese trabajo en todas las circunstancias. No puede ser que uno se comporte de manera distinta en la familia, o en el trabajo, o con los amigos, o en otros ámbitos. Una vez que estamos en cierto trabajo y detectamos ciertas carencias, y queremos ser coherentes, tienen que expandirse, tienen que crecer, tienen que estar en todos los ámbitos, en las 6 direcciones, o en las 3 dimensiones que existen, en unidad. Tienen que ser uno en todos esos ámbitos. Y esa coherencia es el siguiente paso, y es un poco de lo que está hablando acá. Este miedo en toda situación, a estar separado de él, que se llama amor perfecto y completo, que debe ser construido, y que el ser humano no nacía con este miedo, sino que lo iba
construyendo y procesando, porque el ser humano no es egoísta, y debe poco a poco en ese trabajo ir cambiando por propia voluntad hacia él, luego también va a tener que expandirlo. Va a tener que ser coherente y va a tener que llevarlo a todas esas 6 dimensiones de ese cuerpo, que, como ya vimos, trata de los procesos mentales, trata de los procesos de los sentimientos, trata de los procesos que uno actúa, y en todos esos ámbitos, por más que esté dominado por esa estructura física en la cual está, siempre moverse en esa coherencia de que el creador es quien queremos gobierne nuestra vida. Párrafo 206, y posteriormente, ella, Malhut, es contactada, completada, finalizada arriba, en Bak de Serampín. Es necesario conectarse con su fondo de la multitud, la horda, en los otros 6 lados que están debajo, Malhut. Bendito es el santo nombre de su reino para siempre, por los siglos de los siglos, de Shema Israel, donde hay en ella 6 palabras, otras, que es unidad. Luego, lo que era tierra seca, desvanecida, descolorida, se convirtió en tierra de hacer frutos y brotes jóvenes y plantar árboles. En otra parte de la enseñanza estaba vista siempre a esa Malhut como una semilla o como un principio en el cual uno identifica esa carencia, pero desde esa semilla va a brotar una plantita, va a brotar un árbol, y luego va a dar frutos en el futuro, pero va a haber que llevar esa coherencia a todos los ámbitos para que la planta crezca, para que ella se manifieste en todas esas dimensiones, para que desde esa tierra seca, donde antes no había posibilidad de nada, porque uno estaba metido en esa oscuridad, a partir de ahí, con ese riego que viene siempre desde el Creador y de su ayuda, y desde ese Serampín que le brinda Malhut, y que uno tiene que ver a esa Torá como esa agua que nos brinda esa capacidad de conectarnos con él, y desde esa ayuda que llega en la enseñanza, ir alimentando a esa intención correcta, y ahí ir siendo coherente en esas acciones. Comentarios, entonces. Existen 5 sefirot en lo que es la concepción de tomar como 5 a todo lo que existe, que son Keter, Josma, Binah, Seiranpin y Malhut. Las 2 primeras, Keter y Josma, no son experimentables antes del Martikún por una persona, están en un nivel de conciencia que no vamos a saber lo que ocurre allí. Solo las 3 últimas, y de hecho en Binah tiene un desdoble, hay una parte que no es experimentable y otra que sí, pero acá estamos hablando de la que sí, y esas 3 momentos o niveles de conciencia que hay a nivel del cuerpo son Binah, Seiranpin y Malhut, Binah llamada Yeshut. Keter, Josma y Binah, como Abba Behima, están en lo superior, en la cabeza, en Rosh, en los cielos. Seiranpin, que es el cuerpo. Seiranpin a su vez tiene 6 sefirot en sí misma, ya sabemos, que es el Geburah Tiferet, Netzach, Hod y Esod. Y tomando esas 6 sefirot como individuales, es que llegamos a la concepción de que en vez de 5 son 10, porque si ponemos las 6 sefirot dentro de lo que ya hemos llamado Seiranpin, llegamos a ver a ese ser humano, en vez de estar formado por 5 sefirot, por 10. Y como en todo en Kabbalah, uno puede verlo con más profundidad o con menos profundidad. Puede ver a ese ser humano como 5 o como 10, y ambas maneras están bien. Uno puede describirlo con más o con menos detalle, pero siempre está hablando de lo mismo. Malhut es el reino. Ya sabemos que es el lugar desde donde arranca ese trabajo, y también es el lugar desde donde vamos a poder llegar a la liberación. Es el lugar con más carencia, y también es el lugar donde va a poder llegar la luz más elevada, que va a corregir todo, que va a corregir a Malhut y a Seiranpin. Ambos van a ser corregidos desde ese Malhut. Es lo más bajo,
pero es espiritual, y nuestro mundo material es incluso inferior a Malkut. Cuando uno todavía no está en Kabbalah o no está en algún tipo de trabajo espiritual, está en un mundo totalmente material. Uno está totalmente guiado por consideraciones respecto a ese deseo de recibir, en diferentes facetas, y está viviendo en un mundo que es un mundo totalmente material. Y todo esto que estamos hablando acá es totalmente desconocido cuando uno está en ese tipo de influencia, por decirlo de alguna manera. Debemos elevarnos desde nuestra realidad material, primero hasta nuestro Malhut, hasta esa semilla, esa tab que habíamos visto en el camino de las letras, cuando uno identifica esa carencia y desde ahí quiere elevarse, porque no la quiere más en su vida. Elevarnos y unirnos a nuestro Seirampin. Y desde allí a los cielos que en nuestro nivel del cuerpo, o lo que podemos percibir dentro de nuestra conciencia, es Binah, porque es esa madre que bajó a ayudar desde la cabeza y quedó en lo más alto de esa estructura del cuerpo. Esa Binah que a su vez se conecta, porque como tuvo ese desdoble, tiene la capacidad de conectarse a lo más elevado o a lo superior. Desde todos los aspectos de nuestro mundo debemos elevarnos, hacernos uno con las cualidades de las 7 sefirot inferiores, o sea, tenemos que lograr que en ese cuerpo el creador sea quien gobierne, que a pesar de que esas carencias estén allí, la luz que está dentro de ellas sea la que comande, para que a través de esa unión se llegue a lo más alto, y como consecuencia, aquí abajo en la tierra, que estaba seca y descolorida, comience a florecer, a hacer frutos y brotes, debido a nuestro trabajo de corrección, y plantaremos árboles y crecerán. Nuestro propio árbol comienza a forjarse, a tomar forma, a crecer y a tener vida. Y este árbol solo puede crecer desde lo más profundo de sus raíces, y en todas direcciones. Solo se aspira a lo más alto, y desde cada estímulo uno tiene que ir como profundizando en ese deseo de recibir. Por eso comentábamos hoy que cada uno ve más oscuridad, va a ir como profundizando en todos los aspectos que tiene, y a pesar de ello, desde cada uno de esos aspectos logra crecer, logra expandirse y logra coherencia en todos los aspectos de esa vida. Eso va a terminar dando frutos, va a terminar dando capacidad para ayudar a alguien más, para brindar en esa rebote de la luz en uno, de que pueda incluso dar frutos en una etapa posterior. Si desde cada estímulo el árbol tiene siempre ese objetivo único, ese objetivo que debería guiarnos en nuestra existencia y que está en la primera de las prácticas de Michael Pornar, que es ser consciente de ese objetivo de conexión con lo superior, de conexión al Creador, que si estamos en este trabajo debería estar vinculado a ese objetivo de nuestra vida, es porque es la luz quien lo alimenta. Él va a estar intentando conectarse a esa luz, y va a ser la luz la que va a estar dándole esa vida como consecuencia. Esa persona eleva man y va a tener vida que le llega como consecuencia, mojín que le llega, comprensión que le llega para ver cada circunstancia tal cual es, con más claridad. Y como el árbol lo tiene absolutamente claro. El árbol físico es un buen ejemplo de cómo es el crecimiento de esa persona. El árbol es una planta robusta que cada vez se sumerge más en la tierra física para poder alimentarse de allí. Esa es lo que nutre su ascenso, y se quiere acercar a ese sol, a esa luz, para crecer, y de ahí tener esa luz que va dándole el alimento espiritual, por decirlo de alguna manera. Porque Él es grande y gobierna, eso que uno quiere, que en todas circunstancias siempre sea el Creador que nos gobierna y nunca perder ese vínculo. Y el mayor temor es alejarnos de esta luz que lo alimenta. Párrafo 207. Y es decir, como está escrito: y llamó Elohim a la tierra seca, tierra. Y esta unidad que está debajo
en Bashkamlo, es decir, hay una palabrita ahí con esas letras, una bet, una shin, una kaf, una mem, una lamed, una vav. Tierra que es un deseo perfecto, completo, como es apropiado, apropiadamente. Por lo tanto, como es bueno 2 veces, en 2 tiempos, una unidad superior, más avanzada, mayor, y una unidad inferior. Porque es unida, única, Malhut, en 2 lados. En Bak de Seyranpin y en su propia Bak. Desde aquí y más allá. Desde aquí y más allá. Que produzca la tierra hierba. Está establecido hacer, producir frutos y brotes jóvenes, como es apropiado, como debería. ¿Comentarios? Se establece entonces unidad arriba y abajo, unidad en la tierra como en el cielo, en ambas situaciones, en esa oscuridad o en esa luz. Siempre tenemos que movernos hacia el Creador, nunca estar como dormidos en los laureles por la misericordia o ahogados en el sufrimiento. O sea, en ambas situaciones debemos movernos hacia el Creador y debe gobernar Él en ambas situaciones. En hebreo vemos la palabra Eretz, tierra, la palabra Ratzon, la palabra deseo. Una observación, que ambas palabras tienen una resh y una sadi. Resh está asociada a la cifra ajra. También está asociada a que desde ahí se llega a lo superior, porque esa misma resh significa cabeza en arameo. La sadi está asociada a ese masaj, a esa pantalla que uno tiene que hacer para poder construir toda la estructura espiritual. Ambas palabras en arameo también tienen ambas letras. Son observaciones nomás. Que ese deseo de recibir tiene características en esa tierra en la que uno nace, tiene características en ese malhut. El ser humano nace con ese deseo de recibir, es un alma que está llegando y habitando allí. Todo el cuerpo físico solo quiere recibir para sí mismo, a nivel de sensaciones, de aspiraciones, de partes físicas, de partes mentales. Todas son estructuras que siempre, desde el nacimiento, y al principio solo gobiernan, y al principio parece que eso es lo único que existe, y uno vive solamente en ese mundo material, es siempre el comienzo. Son más o menos sutiles. La tierra, lo que conforma a la persona, siempre es ese deseo de recibir, está construido de ese material, entre comillas, por expresarlo de alguna forma. Y esa tierra, ese deseo que existe aquí abajo, tiene un objetivo que es contrario a ese deseo de recibir. Porque el objetivo por el cual ese ser interior, esa alma o esa parte espiritual, está incluida en esa estructura para poder vivir en esta encarnación, pero tiene un objetivo distinto, porque ese ser interior quiere conectarse a lo superior, debe convertirse en un deseo de llegar a ser como lo más alto, debe estar gobernado por un deseo de tener cualidades como el Creador, en lugar de ese deseo de recibir para sí mismo. Entonces uno tiene que construir esa barrera, ese masaje, esa pantalla que va a ser limitar el deseo de recibir, para que uno, no es una limitación completa, porque uno tiene que dejar de recibir por completo, uno tiene que recibir lo que corresponde y no más. Primero uno tiene que dejar de recibir con un freno fuerte, y después tiene que dejar pasar cierta luz para que esa alimentación sea correcta, y desde ahí ir progresando a
que en todos los aspectos de nuestra vida ese masaje esté bien ubicado. Así como ya ocurre en lo superior, donde ya existe unidad en los cielos, donde el único deseo que existe es que el gobierno. En ese masaje, como ya vimos en el camino de las letras, está la parte masculina y femenina, o está el deseo de dar y el deseo de recibir juntos. El deseo de recibir tiene que convertirse en deseo de dar, o tiene que lograr que el deseo de dar sea lo que gobierne, y esa unidad o ese pivoteo entre ambos, o que cada uno hace su rol, en la cabeza ya existe, entre Cosma y Binah, o entre esa esencia en el cual está en el interior de cada uno de nosotros, y ya existe en forma correcta. Ambos cumplen su rol en forma correcta. No ocurre lo mismo aquí porque hay carencias, hay aspectos que, por errores que hemos cometido o que se han ido acumulando, nos están gobernando, y uno tiene que ir, a pesar de que ellos existen, cada vez más ir acercándose a ese vínculo correcto. Así como ya ocurre en lo superior, donde ya existe unidad en los cielos, donde el único deseo que existe es que él gobierne, en ambos lugares, en los dos lados, el reino Malhut debe ser como en los cielos, Binah. Y para ello tiene que atravesar esas 6 direcciones, ese Bak de Seiranpin. Bak es una sigla, Bak Sabot, son las 6 puntas, o esas 6 direcciones que vimos hoy. En arameos está esa frase. Dice, en ambos lados, en todas direcciones, él debe gobernar para que la tierra produzca hierba. Es lo apropiado, así debería ocurrir. Desde lo más profundo de nuestro deseo de recibir, debemos elevarnos a él. Y acá estamos terminando este texto, que es el tercero de los mandamientos, que habla de esa expansión en Seiranpin. Voy a dejar de compartir. Y escucho si quieren comentar algo antes de pasar a otro texto. Este está conectado, no hay otro. No, yo comentarios no, porque bueno, todo lo que viene diciendo es sensato y bueno, no, me llega muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? Sí. Mucho silencio. Bueno. Pues nada más ahorita me gustó, y de hecho lo anoté, o sea, aunque está ya ahí en el apunte, pues ser como el árbol, ¿no? O sea, me gustó lo que decía, ¿no? Que él tiene claro que es acercarse siempre a él y estar siempre cerca de la luz, ¿no? Porque sabe qué es lo que lo alimenta. Me gustó mucho como esa, pues no sé si decirlo así, o sea, como analogía, pero pues es algo real, ¿no? Y sería como cuestión de aplicarlo siempre, ¿no? O sea, de estar siempre con esa conexión. O sea, para mí es como un recordatorio de lo que debo hacer y pues buscar ser como él. O sea, siempre ir hacia arriba, ¿no? Pero fortaleciendo la parte de nuestras raíces, que era lo que mencionaba también, ¿no? Con una buena tierra. Uh-huh. Bueno, qué bueno que luego uno tiene que llevarlo a la práctica y tratar de llevarlo adelante en la vida cotidiana. Esa es un poco la función de la enseñanza, de que te llegue en algún aspecto y que te haga recordar la situación. Se trata de eso.
Está bueno. Hola Juan, muchas gracias. ¿Cómo estás, Rocío? A mí siempre me ha motivado bastante el que digas que vamos de poco en poco y hoy me quedo con algo pequeñito pero que es muy poderoso, que es que todos los días tenemos la oportunidad de actuar de forma diferente y que el pasado ya pasó. Y como mencionaste, a través de otras disciplinas, una persona se puede llevar meses o años en lidiar, no sé, por ejemplo, con la culpa o lidiar con el resentimiento. Pero este aspecto se me hizo muy puntual, muy preciso. De todos los días tenemos la oportunidad de actuar de forma diferente y esta cuestión de lidiar con el pasado, ¿no? Que ahora que la luz nos es revelada y también este proceso a través a través del cual nos encontramos en una situación y bloqueamos el acceso a la luz a través de la resistencia a una situación, olvidando que el creador lo permite para bien. Yo me quedo con eso el día de hoy. Muchas gracias. Bien, sí, sí, es una práctica muy, muy fuerte y que ya tengas esa conciencia es un gran paso, como mencionaba hoy Jorge. Es tal cual, uno tiene la posibilidad de renacer día a día, o sea, uno cuando practica Kabbalah, algo que menciona Michael es que como que tiene la posibilidad de ser una nueva persona día a día, o sea, es algo que va ocurriendo en la práctica. Es un proceso largo, es un proceso Es de largo, mucho pero a medida tiempo, que pero uno a va su dando vez esos de una mayor pasos, constante. a medida que uno va dando esos pasos, hay una expansión en uno que se siente en el alma. Es increíble. Ahí es donde sanamos. Esa es la realidad. Es así. Uno tiene Y por la ende, sana posibilidad el de ir cuerpo. sanándose, ir liberándose de ese ego, ¿no? Esa sanación tiene que ver con esa liberación, con ese aspecto que ya no nos gobierna más y que logramos que el creador sea quien gobierne en ese aspecto. Es un poco ese el Claro. objetivo. Está bueno, está bueno. ¿Alguien más quiere comentar? Si no, arranco a leer, ahí quedan unos 5 minutos, pero arranco a leer el siguiente texto. Voy a compartir la pantalla. A ver si me deja esto, porque está media lenta la computadora. Hoy hacerme mencionar, Carlitos, ¿en quién te basaste o empezaste a estudiar con un rabí? ¿Era Rabí Nachman o quién era? El rabino con el que he estudiado siempre, ahora estoy haciendo mis propias traducciones, pero durante muchos Sí. años estuve estudiando la enseñanza de Michael Pornar. Ah, Es un rabino ruso, ucraniano, que está viviendo en Ámsterdam y publica la enseñanza en forma gratuita en Internet. Está sí. traduciendo a varios idiomas y tiene muchos textos traducidos, muchos partes de Quería Zohar, agendar de para Netzaim y de otros investigar un textos. poquito. No tiene mucha difusión en otros círculos, por decirlo así, porque no es su intención, pero las propias personas que lo siguen han dado esa difusión y de hecho el canal de YouTube ese es de un seguidor de él, de Amable Grau Bautillo, que es conocido también de hace tiempo y que está en España, que se ha tomado ese trabajo y así como él, otras personas que traducen y que van publicando las enseñanzas. En el sitio web de Zoom, en el sitio de Zoom está, del Facebook, está el Google Drive de él. Si quieren, incluso se los pasé el otro día, creo que por el grupo, lo que es el Google Drive de todos los textos de Michael, para que Sí, si sí. quieren bajar esos Él, textos y él estudiarlos, trabajó pueden sobre hacerlo. el Tikkun, ¿Eh? escribió sobre el Tikkun.
Sí, bueno, el Tikkun es la corrección en general. Sí, bueno, donde entran todos los Está escrito sábados, implícitamente en muchos de los textos, o en todos los textos. O sea, todo tiene que ver con esa corrección. Capaz que, No, o sea, ya sé. no me acuerdo directamente que un texto se llama el Tikkun. Él ha escrito traducciones básicamente de textos del Ari o del Zohar. Eso es lo que ha escrito. Y después algunos textos más simples, entre comillas, o más bajados a nuestro lenguaje para iniciarse. El primero de ellos, que es el Cábala para un manejo completo de la vida, que es de donde están tomadas las prácticas, es como el primero y el básico, y después hay unos 3 tomos que son el curso básico de Kabbalah. Leyendo esos 4 textos como que tenés un amplio panorama ya como para entrarle a cualquier texto de más. Es como el inicio si vas a estudiar esa enseñanza, desde ese camino. Pero todo lo que yo menciono siempre está con esa enseñanza atrás, porque ha sido siempre desde la persona que estudiaba, ¿no? Juan Carlos, ¿y cómo fue que, o sea, cómo fue que tú llegaste con, o sea, a este camino? ¿Cómo llegué a ese camino? Bueno, a ver. Yo hacía medicina china en casa. O sea, yo soy ingeniero, ¿no? Pero como por hobby o por falta de confianza un poco de la visión occidental de la medicina, estuve estudiando también medicina china. En ese camino de estudiar medicina china, puse un consultorio en un apartamento que tengo, y para tratar de hacerlo de una forma, de un dar más puro, lo trataba de hacer de una forma de ayuda de alguna manera. Entonces no cobraba por esas sesiones, sino que la hacía con una cajita ahí que se podía depositar lo que se quisiera. Esa era la intención de ese trabajo, porque tampoco tenía que vivir por eso, porque tengo mi trabajo De normal. lucrar con eso. Tenía la Está bien. posibilidad de hacerlo, por eso. A mí me Está parece perfecto. que esa intención fue lo que me conectó con este rabino que tiene esta misma intención. Esa es mi visión del tema, por decirlo así. El intentar hacer ese trabajo bien fue lo que me terminó llevando, porque la realidad fue que mi esposa en un momento le pasaron el dato de que la Kabbalah estaba buena, entonces me dijo de averiguar al respecto. Yo me puse a buscar en internet, y de alguna forma mágica llegué a este sitio cuando no es un sitio muy conocido. Y fue el único sitio que llegué. Llegué, me enganchó, me bajé todos los textos, y al poco tiempo que llegué a ese sitio, el sitio desapareció de internet. Yo había bajado ya todo el material y después me puse a estudiar. Fue un poco así. Muy rápido, como quien dice, y muy casual, entre comillas. Aunque nada es casual, como ya saben. Nada es casual, es verdad. Y bueno, después de leer todos los textos en español, me puse a traducir desde el hebreo, y bueno, acá estamos compartiendo ahora Qué bueno con eso. personas de muchos lados distintos, porque en realidad siempre estuvimos estudiando en Uruguay con un grupo presencial, ¿no? Bueno, ahora ustedes, algunos de ustedes que están en los martes, los conocen, a Marcos, a Eliana, a Álvaro. Álvaro, por ejemplo, es compañero de trabajo mío, vamos a trabajar a la misma empresa juntos, o sea, somos conocidos de hace tiempo, y era un grupo presencial. La pandemia me llevó a estar compartiendo ahora por Zoom las cosas. No fue otra situación. Es otra situación casual que se dio en el mundo, entre comillas. Si no, esto seguía siendo algo presencial y reducido a Uruguay nomás. Ay, pues la verdad es que agradezco que de alguna forma haya sido así, porque sí es como dices, o sea, no estaría aprendiendo esta forma de ver y estudiar la parte de Kabbalah. Gracias. A mí no me tenés que agradecer nada, al contrario, o sea, siempre uno tiene que tratar de tener esa intención en lo que hace, y eso es lo que va en tratar de compartir y hacer las cosas bien, lo que va a ayudarlo en su propio camino. O sea, la realidad es que el poder hacer las cosas de esta manera y poder compartir es lo que hace que en mi propio trabajo me vaya también bien, por decirlo así. Porque una cosa es recíproca con la otra, como que se realimentan mutuamente. Y eso sí es algo que es bueno comunicarlo, porque cada uno, en la medida que logre hacerlo de esa manera, a su vez con otros,
es la mejor manera que va a poder trabajarse porque va a recibir en ese vínculo. Eso me pasó con la medicina china y pasa ahora con la cábala también. O sea, la realidad es que yo me levanto, por ejemplo, de madrugada para hacer las traducciones y lo que fuera, pero toda esa fuerza y toda esa capacidad viene por la intención pura y por el vínculo. O sea, es como algo que se realimenta. No sé mucho cómo transmitirlo, pero algo de eso hay. Y bueno, capaz fue lo que faltaba, quisiera, hacer esta misión de vida. Sí, yo qué sé. Que en otra no lo terminaste y ahora lo estás haciendo. Y puede ser, ¿por qué no? Eso puede ser, Ah, sí. En o muchas otras seguramente. yo me he volcado mucho también a terapias. Yo hago varios tipos de terapias y enseño y hago cursos. Y vos también. Yo estoy en la parte de ingeniería mecánica, refrigeración industrial. Y si yo te doy un paneo de lo que es este lugar, que es un consultorio. Tengo camilla, tengo... No. Sí, yo qué sé, o sea, son todos caminos personales que de una circunstancia a otra te van como avanzando en la profundidad de ese trabajo y te van conectando cada vez más, ¿no? O sea, como el creador sabe porque te va dando las cosas y te va guiando, como quien dice. Y uno dice, vos estás loco. Y yo me quedo a veces hasta las 3 de la mañana haciendo tratamientos. Porque hay tratamientos que hay que hacerlos, por ejemplo, cuando el paciente está en estado alfa, está en sueño, para entrar en su inconsciente y transformarlo. Y existe y se realiza la transformación. Es increíble, increíble. Por eso me apasiona y me metí más de lleno y investigo. Ah, bueno. Pero de alguna forma tenés esa vocación de servicio, o sea, eso es lo que hace que, sí, que se sin te dé duda. que se te dé la Aparte, enseñanza, por decirlo de alguna forma. aparte, sí. Lo hace de corazón, por decirlo de Lo alguna manera. maestro, así que lo tengo que... Sí, cuando me dijeron, pero si vos tu número es el 11, es maestro, me dice. Así que es parte de me lo dijo un profesor de parapsicología. Me lo blanqueó todo después. Y bueno, aquí estamos. Bueno, no sé, escucho más comentarios, en realidad estamos ya pasados de hora, así que vamos a comentar lo que quieran y ya despedimos después. Después del texto Yo este por que mí, sigue, que es el ya di mi cuarto. bocadillo. ¿Eh? Ya di mi bocadillo, digo. Ya comentaste. No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Nada más me acordé de una frase que leí o escuché por ahí que decía que cuando te encargas de los demás, la luz se encarga de ti. O sea, me acordé por lo que decías, ¿no? Que has estado dispuesto como a ayudar a la gente sin esta remuneración, ¿no? Entonces, y sí es verdad, o sea, lo he comprobado varias veces con otras personas y cuando yo misma lo he experimentado, ¿no? Entonces no es casualidad que económicamente tengas como esta retribución por otro lado, porque al final tienes un canal en donde te compartes, ¿no? O Jorge, ¿no? Que también lo hace, o los que de repente nos compartimos o que nos vamos guiándonos hacia ese camino. O sea, sí he comprobado que es verdad, ¿no? Cuando nos ocupamos de los demás, la luz se hace cargo de nosotros también, ¿no? O sea, estamos de alguna forma, no sé si sea la palabra, ¿no? Pero bendecidos o guiados, ¿no? Por estar haciendo este trabajo de ir despertando, pues sí, como esta conciencia hacia la gente que quiera acercarse, ¿no? Yo creo que ya estábamos ahí y es como dices, al final solamente a veces te requiere como un empujoncito para echar a andar como este digamos, ¿no? Sí, de alguna forma eso yo también lo entiendo que es de esa manera. Y también está en el hecho de uno poner el límite adecuado respecto al deseo de recibir. O sea, yo qué sé, yo por ejemplo en mi profesión, yo soy ingeniero y tenía posibilidad de hacer carrera y dedicarme mucho tiempo en eso. De poner un freno, de saber de, bueno, esto me da de comer, me da para tener mi familia, me da para tener ciertas cosas, pero también pongo un freno, pongo un límite, no me dedico el 100% del tiempo a eso, sino solo para
esa subsistencia material y el resto del tiempo lo dedico a otras cosas que me dan otras cosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de tener, de poder poner ese freno, eso también, que no te avasalle ese deseo de recibir, de poder frenar. Sí, te supera. Ujú. ¿Sí? Si no, Tal siempre cual. te va a superar. Si vos te dejás llevar por una cosa u otra, nunca llegás a eso. Chao. Tenés que de alguna forma lograr frenar. Tal cual. Bueno, genial. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar, si no, estamos dejando por aquí. Todos callados, así que bueno. Bueno, yo mañana subo el audio. Y bueno, la vez que viene seguimos con el cuarto mandamiento, que sería el que sigue. Muy bien, Carlito. Muy Nos bien, vemos muchas el martes. gracias. Bueno, gracias a ustedes. Estén bien. Gracias, Bueno, Gracias. chao. Nos Un vemos. abrazo. Chao. Muchas gracias, Gracias Juan por Carlos. compartir esas experiencias. Gracias. Gracias, chao.